Hola, Madaí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Habló? Es que no escuché. Nada más era el buenas tardes. Ah, ya, buenas tardes. Ok, creo que ya estamos estables. En dado caso de que se vuelva a ir, este, no se salgan. Me conecto de otro celular, ¿va? Probablemente tú vas a quedar como anfitriona, pero no se salgan, ¿va? Ok, Sí, ¿estudiaste sí. el tema de la clase pasada? No, profe. No. Ok, vamos a, ¿recuerdas el pasado simple? El what, where. Ok, cuando es verbo to be. Y cuando no es verbo to be, ¿qué hacemos? Mm, Que no te preocupes, si no sabes nada más dime, pero vamos a aprovechar que estás tú solita y repasamos. ok. No. Ni lo tengo tampoco, creo. Ok. Pues no sé, bueno, ahorita revisamos, porque no sé qué pasó con las clases. Hola Fati, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando, Fati? Ok, vamos a iniciar con estos ejemplos y ahorita vamos retomando, ¿va? Ok, Fati, no te preocupes. Ah, ¿recuerdas el presente simple, Madai? ¿Cuál era la estructura del presente simple o cómo hacemos para elaborar una oración o frases o enunciados con el presente simple? No, profe. Ok, dame un segundito. ¿Se acuerdan de los pronombres? You, he, she, it. Ok, cada uno de esos pronombres lo utilizamos para darle vida a una de las personas que intervienen en el proceso de la comunicación. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Los primeros obedecen a una persona de género, bueno, a una persona, un singular. Puede ser un singular del género masculino o un singular del género femenino. Así que pueden ser he y she. Siempre que yo hable de mí mismo, voy a utilizar el pronombre I. Hasta ahí no hay dudas. Para referirme para cosas, objetos o animales, voy a utilizar el pronombre it. El resto de pronombres tienen que ver con dos o más personas, ¿sí? Y existe una relación entre mi persona junto a otra persona, junto a mi persona con personas que yo conozco y mi persona con personas que no conozco. Esos pronombres son we, you y they. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok. La estructura del presente simple es sujeto, verbo, complemento. ¿Sí? Lo que muchos de nosotros aprendimos como sujeto, verbo y predicado. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok. Cuando yo utilizo el presente simple es para acciones que están ocurriendo pues, de manera, pues,
Pues sí, en presente. ¿Cómo me explico? A ver, técnicamente. Espera. Ok, cuando yo utilizo el presente simple es para describir acciones que están ocurriendo en un tiempo específico, ¿no? Que podría ser el día de hoy o este momento. Por ejemplo, yo estudio inglés. En la oración yo estudio inglés, no decimos a qué hora, en la mañana, en la tarde o en la noche. Y si yo quisiera especificar que yo estudio inglés en la mañana o en la tarde o en la noche, podría hacerlo sin mayor problema, únicamente pues haciendo esto, ¿no? Precisamente que les comento, especificando en qué momento del día. Y es muy fácil porque tengo, a ver, se los voy a poner aquí. Tengo un sujeto, bueno, un pronombre, un verbo en presente y un complemento. En presente simple. Por ejemplo, dime una oración en presente simple, Madei. Grecia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás trabajando? Profe, le mandé mensaje, es que casi no escucho, la lluvia está muy fuerte. Ah, ok, perdón. No Pregunta, escuché. perdón. Dime una oración en presente simple, la que a ti se te ocurra. Laura juega en el parque. Ok. Tenemos la oración. Dame un segundito. Laura juega en el parque. Ay. Ok. Esta es nuestra oración principal. ¿Sí? Ahorita vamos a trabajarla como oración principal y les voy recordando las reglas para pasar al pasado. Bueno, para conjugarla al pasado. Laura juega en el parque. ¿Cómo quedaría? Laura plays. ¿En dónde? In the park. Hola, Carlita. Hola, teacher. Good Laura plays afternoon. in the park. En presente simple. ¿Sí? Ahí no nos complicamos. ¿Ok? ¿Cómo le hago para convertir esta oración al pasado? Primero hay que conjugar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Se los voy a poner aquí en otro color. Plays. Ok. Bien, plays. En español, juega. El pasado de juega. ¿Cuándo vamos? Played. Ok. ¿Cuándo? ¿Cómo? Played. Ay, sí estudiaste. Ah, Vámonos. Ok. ¿Cuándo utilizamos el pasado? cuando la acción ya pasó, no se está haciendo, o sea, ya se hizo Cuando la en algún acción momento. ya ocurrió muy bien. Cuando la acción ya ocurrió, ya terminó. Entonces, vamos a hacerla en español. Laura, ¿Laura qué? El pasado de juega. Jugó. Played. Iba a decir Laura no está, pero no es played. Jugó, ándale. Laura jugó bien. Laura jugó. Bien, Grecia. Laura jugó. ¿En dónde? En el parque. ¿Sale? Y ahí es donde vamos a tener la clave del pasado es conocer si el verbo es regular o irregular. ¿Sí? Si el verbo es irregular, obviamente me voy a tener que aprender cada verbo con cada terminación o con cada conjugación. En este caso,
play, el verbo play en inglés termina con Y. Existe una regla para conjugar al pasado. Bien, Grecia. Laura jugó en el parque. ¿Qué tenemos que hacer? Laura, porque está en inglés, Laura play. El verbo pasado, Ok, el verbo en pasado. ¿Cómo se dice play en pasado? played. Played. ¿Con D o con T? Se escribe con D. A ver cómo se escribe. Deletréamelo. P-L-A-Y-D. Ok. ¿Se pronuncia igual que se escribe? No, ¿Por qué? porque según las reglas, cuando tenemos las vocales entre o sea, cuando el verbo es regular, la vocal no suena, sino que la D del final es la que va a hacer el sonido y es fuerte. Entonces las consonantes son las que van a hacer el sonido y la vocal no sonaría, se la brincan. Ok, no te entendí. Pero yo sí me entiendo. No, sí, sí te entendí. Tenemos dos tipos de consonantes sonoras y consonantes sordas. Por eso le hacía así, ¿se acuerdan? Lo vimos la clase pasada y la antepasada. Dependiendo la vocal con la que termine el verbo, va a tener una referencia a si lo pronunciamos con D o con T. Por ejemplo, si la letra Y es con la que termina el verbo, en este caso play, no pronunciamos played, pronunciamos play, ¿sí? Con una D. Played, played, el sonido de la D. ¿Cómo sabemos cuáles son las consonantes sonoras y cómo sabemos cuáles son las consonantes sordas? ¿Alguna se acuerda? Está ahí arriba. Si me ayudan, yo les ayudo. David, hola. ¿Estás trabajando? Muy trabajadoras estas mujeres. ¿No? Ok, se las explico. Consonante sonora son con las que utilizamos las cuerdas vocales B, G, J, L, M, N, R, V, W, Y y Z. ¿A qué me refiero? No es el nombre de la vocal o de la consonante, perdón, no es el nombre de la consonante, es el sonido que emiten. Por ejemplo, ¿cuál es el sonido de la B? B, Ese, el sonido de la M. mm, No, pues si no me quieres ayudar, no me ayudes, ¿eh? El sonido de la B, G, J, L, M, N, R, V, W, Y y Z son sonidos que no solamente se reproducen por soplar aire, como las de abajo, sino que tienen que ver con la utilización de las cuerdas vocales. Por ejemplo, la B, pronuncien la B, ya lo habíamos hecho, pronuncien la B, B, y se siente el vibrar de las cuerdas vocales. La G, la J, la L de la L, la M de la M, la N de la N, la R de la R, la V de la V, la W, bueno, que allá es como U, ¿sí? La Y y la Z, las Z de la Z. Y tenemos las consonantes sordas, la C, F, H, K, P, S y la X, que por ejemplo la C, el sonido es el de la C y es puro aire.
¿Sale? No necesitamos utilizar las cuerdas vocales. La C, la F, de la F, la J, de la H, acuérdense que es como un sonido más suave que el de la J, la K, la P, la S y la X. ¿Sale? Son sonidos de aire. Entonces yo debo de inventar, de identificar en el pasado con qué termina mi palabra. Por ejemplo, play termina con Y. Las sonoras son más pronunciadas. No sé si sea, híjole, es una gran pregunta. No sé si sea más pronunciada, pero sí el fonema es más fuerte. O involucra un uso mayor del aparato fonoarticulador, resonadores, la nariz, las fosas, los labios, los dientes, paladar, la lengua. ¿Sí me explico? Ah, normalmente nos dicen que es un sonido como más fuerte, no es que sea más fuerte, es que involucra más partes del aparato fonoarticulador. Ok, vamos bien, vamos bien. Entonces, Laura, play, es un verbo regular, play es un verbo regular, es uno de los que nada más le debo de agregar una E y una D, pero no puedo pronunciar played, termina con Y. Si dice el profe que es una consonante sonora, que utiliza las cuerdas vocales, entonces en lugar de decir played, digo played y hago el sonido marcado de la D. Played, played. ¿Sí? Laura played in the park. ¿Se acuerdan que la clase pasada les puse un ejemplo de... El ejemplo consistía en cómo conjugamos los verbos? Carliux, ¿no lo recuerdas? Les dije, es como en español cuando hablamos de o como cuando decimos esto. Por eso, por eso los gringos y los ingleses se dan cuenta que no somos nativos, porque cuando alguien dice played, es como si aquí dijéramos, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Como jugué, algo así. Sí, así como de Laura, Laura juega, o como decir yo juegué, o como decir, no es que no recuerdo el verbo que utilizamos, pero sería algo similar a decir, no un error de conjugación, sino un error de pronunciación, como Laura jugó in the park. ¿Sí me explicó? Es más un error de pronunciación. Laura Sí, juego, así como Laura juego in the park. O sea, no recuerdo el verbo que utilizamos porque era muy claro, hasta lo seleccioné, perdón, una disculpa, ahorita me acuerdo y se los repito. Pero es más un error de pronunciación porque cuando tú pronuncias con reglas que no son del idioma, el nativo, el americano o el inglés que las ha escuchado toda su vida, pues se da cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, ellos toda su vida la oración va a ser Laura played in the park y vamos a hacer uso del contexto. ¿Cuándo? Yesterday. Not today. No, not today. Laura played. Laura played. Ah, jugó. Ya me acordé. Creo que era igual con el verbo jugar, no, estudiar, creo. Y yo les hacía mención de que en las mexicanadas que tenemos en este país, de repente decíamos, no, es que pues fui al Walmart. Y en México sí tenemos esta parte de decir, ¿cuándo? Pues fui pues, fui mañana, porque nosotros ya sabemos que el fui al Walmart, es una acción en pasado, pudo haber sido hace ratito,
Pudo haber sido en la mañana, pudo haber sido ayer o antier, o incluso pudo haber sido hace un año. Y podemos decir, es que yo fui al Walmart y compré mis esferitas de Navidad. Y decir, yo fui al Walmart y compré mis esferitas de Navidad, quiere decir que hubo un momento en que las compré, que es muy específico y que no corresponde a, por ejemplo, hoy, o que no corresponde al día de la Navidad, porque todos sabemos que cuando compramos esferitas de Navidad no es exactamente el día de Navidad. Puede ser cualquier otro día, que sí hay las excepciones, ¿no? Puede ser cualquier otro día menos ese. Pero todos los mexicanos ya sabemos y ya entendemos que esa oración está en pasado. Tan es así que decimos, oye, fíjate que ayer estaba viendo que ya se acabó la leche. ¿A poco? Ah, ya. Y ahí se cierra la oración porque ya sabemos que está en pasado. Y cuando es una mexicanada decimos, ay, me acababa de bajar de las escaleras y no me di cuenta que ya se había hecho de noche. Y no preguntamos, ¿me acababa cuándo? De las escaleras, ¿como a qué hora? Ya sabemos que es una acción que está en pasado simple. Lo único que hacemos es especificar que ese verbo está en pasado y que esa acción ya terminó. Y no decimos played, decimos played. Sí, es una regla que funciona similar. En cuanto un inglés y un americano escuchan Laura played in the park, eso sí, tiene que pronunciarse mucho, mucho la D porque es lo que nos va a dar el contexto de que esta oración está en pasado simple. Laura played in the park. ¿Sí? Y ya lo estoy hablando normal. Si yo como estudiante de Catepec de Morelos llego a Estados Unidos o Inglaterra, cualquiera de sus colonias, y digo Laura played in the park, automáticamente me voy a colocar un letrero aquí que diga, señores, señores, o ladies and gentlemen, I'm not here. Yo no estoy aquí. ¿Sí me explicó? ¿Se entendió el chiste? ¿No? No mucho. Ok, I'm not here. Estoy en presente, ¿no? Yo estoy, no aquí, no estoy aquí. Yo no estoy aquí. Intentando Ya decía referirme yo a, que ¿cómo no voy a estar aquí diciendo que no? que yo no soy de aquí. ¿Sí me explico? Es una conjugación que no corresponde a lo que yo quiero decir. Es ¿Y en exactamente lo inglés eso mismo. existe? ¿Mandé? ¿En inglés eso existe? ¿Cómo? Ese tipo de oraciones, como No, nosotros. no porque las aprendemos como en español. Porque, por ejemplo, allá sí tengo yo digo, I'm not here. ¿Tú no estás aquí? Es diferente decir, I'm not from here. Yo no soy de aquí. ¿Sí me explicó? El from es un contexto propio del lenguaje. Entonces, abusadas con decir Laura play it. Sí, porque les voy a decir, sí, no se dice, sí, no se dice. Y van a decir, van a tener que venir a la clase número 19, parte 1, para entender por qué no se dice así. Pero, ok, vamos, estructura. ¿Cuál es la estructura del pasado simple? Si en presente simple es pronombre, verbo en presente simple y complemento, ¿cuál es la estructura del pasado? El verbo en pasado. Pronombre, verbo en pasado y complemento, no más. Por ejemplo, Laura jugó en el parque. Laura played in the park. Ya, Laura es el sujeto, en este caso el pronombre. ¿Qué pronombre utilizaría Laura? Por ejemplo, She, she played in the park. Ya, se acabó. Oración perfectamente elaborada en pasado simple. She played in the park. Sí, porque cuando yo veo que dice played, automáticamente yo nativo, inglés, americano, ecatepequense, meridense, mexicanense, ya sé que está en pasado, que la terminación ed es pasado simple o pasado participio.
y que puede corresponder a una oración en gerundio, en pasado continuo, a una oración de verbo to have, del verbo to do, pero ya tengo conocimiento específico de lo que estoy hablando, ¿sí? Ahora, denme una oración, esta se las voy a dejar aquí para que la tengan, denme otra oración en pasado o en presente, como quieran, ahorita la convertimos. Ok, Grecia, pregunta súper importante. ¿Siempre tiene que terminar en ed para saber qué es en pasado? Existe una regla de conjugación de verbos al pasado. Bueno, no existe una, son varias. Tenemos verbos que terminan con e. Tenemos verbos que terminan con y. Tenemos verbos que terminan con consonantes. Y tenemos verbos que terminan con consonante, pero antes de esa consonante están precedidos por una vocal. ¿Sí? Tenemos todos esos verbos en el inglés. ¿Cómo saber cómo voy a conjugar con cada verbo? Primero, pues tengo que ser una máquina de comer verbos. Por ejemplo, voy a dejar de compartir tantito, que les voy a contar un chiste. Vamos a hacer un ejercicio. Madaí, ¿me escuchas? Ah, Carliux, Dígame. jaja. Necesito que en un minuto Ajá. me des la mayor cantidad de verbos que conozcas, ¿va? Tú me dices cuando Chispas. estés listas. Ok. Una, dos, ¿En español? sí, Ok. Una, dos, tres. Comer, dormir, tragar, ver, oler, escuchar, caminar, gatear, arrodillar, pedir, hablar, tragar, morder, sentar, agachar, parar, ejercitar, pisar, patear, golpear, nadar, flexionar, mm, ¿qué más? ¿Qué más? Jugar, en aventar, lanzar, esquivar, robar, obedecer, responder, mentir, pecar, eh, pistear, este, am, cocinar. tiempo, Ok, tiempo, ok, ¿te costó trabajo? sí. ¿Por qué crees que sea? Son muchos verbos diferentes, entonces sí, sí da trabajo estar pensando en todo. Y Hay que ir estamos como que por áreas. dime. Sí, ya está. Ok, y estamos hablando que es tu lengua materna. ¿Sí me Sí, explico? Y a ver, vamos a hacer un ejercicio tú y yo. Vamos a jugar a me caigo de risa. Yo te voy a dar un verbo y tú me vas a encontrar sinónimos, ¿va? Tienes ok. 30 segundos, ¿ok? El verbo es caminar. Sinónimos de caminar. Em, andar, avanzar, ir, mover. em, Podría ser gatear. De un bebé ya está caminando, o sea, ya está Podría gateando. ser. Mm, Creo que ya. Ok, te voy a decir dos que a mí me gusta utilizar. Deambular y transitar. ¿Y de qué depende? Por ejemplo, que yo utilice deambular o transitar.
En el Es caso más del culto. Son muy rebuscadas esas palabras para mí. exacto, que en el caso del español existen verbos, también en el caso del inglés, en todos los idiomas, existen verbos que son demasiado específicos. No es lo mismo que yo ande deambulando por ahí, porque la acción principal no recae en la caminata, ¿sí? Recae en la presencia de una persona que recorre un camino específico o inespecífico, que permanece ahí, pero que su cuerpo está ahí y su cabeza no está en ese mismo tiempo-espacio. ¿Sí me explico? Y es un verbo más específico. Ah, que si yo utilizo, estaba caminando, ah, bueno, la gente sabe que cuando yo estaba caminando probablemente no estoy pensando. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, en el caso del inglés, se vuelve un poco más fácil. Muchos dicen que es complicado porque hay que aprenderse todos los verbos. Yo digo que es exactamente todo lo contrario. Porque si el verbo termina en E, lo único que voy a hacer es agregarle una D, perdón. Por ejemplo, verbos en inglés que terminan con D, con E, perdón. Ay, no puede ser. Hellmans, Hellman. sí. Es el suéter. Ok, A ver, díganme un verbo en inglés que termina con E. De la lista de verbos que les mandé en el grupo, el más famoso de todos, Arriba. que todo mundo anda buscando para encontrar su pareja ideal. Ok, arrive, bien. Arrive. Ay, ¿qué estoy diciendo? Voy a poner dos. Arrive. love. Sí Eso, entendí la referencia. eso es. Seguramente lo andabas buscando. Ok, arrive y love. Esos son verbos en presente. Sí, son verbos sin conjugar. ¿Qué significa arrive? Llegar, Ok, llegar. ¿Y love? amar. Ok. ¿Cómo le hago? Bien, Grecia, ¿cómo le hago para conjugarlos al pasado si ya el maestro me dijo que solamente le agrego una D? ¿Cómo quedaría arrive? Solo le agrego la D al final. Arrive, ¿sí? Sí, Arrive, ¿sí? Con ese no hay problema. Arrive, ¿sí? Love, love. ¿Sí me explicó? sí. Ya es más fácil, solo agrego una D. En el caso de los verbos en inglés que terminan con Y, ¿qué voy a hacer? Los transformo. ¿Cómo? Quito la Y, la Ajá, convierto en latino, porque los latinos más chido, no es cierto. Ese, lo pongo una E al final para que pueda tener ya la D ahí, a lo último. Entonces se transforma la Y y se ponen esas tres letras, I, E, D. ok. Por ejemplo, Play. play. Play, No es cierto, la Y no se convierte en play, solo se agrega la ED. ok, play. ¿Qué hago? En ese verbo solo se agrega la ED. Ok, va muy bien. Acabas de decir algo importante. En este verbo solo se agrega la ed. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, con try? Apply.
Ahí sí se transforma. Ok, y quito la Y y lo convierto en drive. Son casos muy específicos que los tengo que utilizar, que tengo que conocer el porqué del verbo, lo que platicábamos hace ratito. No es lo mismo deambular que caminar, que andar, que recorrer. ¿Sí me explico? Tengo que tener conocimiento de los verbos y no es aprendérselos de memoria, arrive, belong, cross, y así, ¿no? Por orden alfabético, por cómo van, sino es más adaptar estos verbos a mi vocabulario o al revés, mi vocabulario a los verbos que yo utilizo. Obviamente yo utilizo un vocabulario más técnico a nivel deportivo, pues tengo que buscar los verbos que me ayuden a, eso es lo que yo les puedo recomendar. Por ejemplo, si el verbo termina con consonante, por ejemplo, pues sí, díganme un verbo. Cocinar. Cook. Cocinar, ¿qué es cook? Ok. ¿Cómo quedaría? Coquette. Ok. Cooked. Coquette, la más coquette. Espérenme. Consonante. Cook. ¿Qué pasa con ese verbo? Termina en consonante, pero ¿qué tiene? No entiendo la pregunta. Ok. El verbo termina con consonante, sin embargo, cook es un verbo al que solo le puedo agregar una E y una D. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Pero existen verbos que terminan en consonante, pero están precedidos por una vocal. Son verbos muy específicos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la regla que hacíamos? Cuando termina en consonante. Precedido por una vocal. mm, Repetíamos qué cosa. la consonante. Repetíamos la consonante y agregábamos una E y una D. Quien me diga un verbo le subo un punto. Clean, de limpiar. Ok, quedaría así. ¿Está segura por un punto y los 50,000 pelucholares? Cleanet se escribe así. Ahí tienen No su se lista ve. de verbos, ¿no? En el grupo. Bueno, es que No, si no los se doy yo, escribe ya no así. vale el punto, ¿eh? No, no se escribe así. Ok. Sí, sí tienen su lista de verbos en el grupo.